Este programa contiene recreaciones dramáticas que representan eventos reales. Se recomienda discreción. Septiembre de 1991. No creo que nada perturba tanto a los investigadores como un crimen sin resolver. Estábamos desesperados y empezaron a llegar las cartas. En las turbias y plácidas profundidades, bajo el fango fresco y acariciador, yacen 7 vírgenes sagradas, sepultadas una al lado de la otra. Las menos dignas están dispersas a lo ancho. Ese fue el primer indicio de que teníamos un asesino en serie entre manos. Atrapen a mi asesino. ...16 de septiembre de 1993. Fue justo por aquí, en esta área. Tal vez sean los restos de un cementerio indio. Oh, sí. En un sendero montañoso, en lo alto de Colorado Springs, un policía estatal sigue la denuncia de un mendigo. El transeúnte me dijo que estaba en Rampart Range Road y encontró lo que parecían ser restos humanos. Y resultó ser un cráneo humano. Los registros dentales demuestran que el cráneo son los restos de Heather George, de 13 años. Tuvimos a un buen forense que pudo determinar por el cráneo que ella murió de un traumatismo craneal. Así que teníamos un caso de homicidio. Durante 2 largos años, los investigadores de la Oficina del Condado de El Paso no pudieron resolver el misterio de lo que le sucedió a Heather. No creo que nada perturba tanto a los investigadores como un caso sin resolver. Un caso sin resolver puede destruir a una familia. Es el no saber qué ocurrió a su ser querido. Eso es lo que destruye a las personas con el tiempo. Heather George era una niña de 13 años que vivía aquí, en la parte noreste del condado de El Paso, una zona conocida como Bosque Negro. Desapareció de su casa una noche. Fue un caso muy sonado, y creo que la mayoría de la gente había visto fotos del folleto de personas desaparecidas en el que aparecía su retrato. Todo comienza en una oscura noche de otoño. Mamá, ¿puedo quedarme aquí? ¿Con Jack? ¿Sí? Sí. De acuerdo. Vámonos. Bien. Adiós. Heather se quedó en casa con su hermano de 5 años, mientras su hermana se llevó a los otros 2 chicos con los Boy Scouts. ¿Quieres ver la televisión? Diane llamó a casa a las 8 de la noche para hablar con Heather y saber si todo iba bien. Hola. Hola, soy yo. Hey. ¿Qué hacen? Vemos la televisión, es muy divertido. ¿Él está bien? Sí. Bien, regreso a las 9:30. De acuerdo. Te amo. Yo también. Adiós. Bien. Una hora y media después, Diane y sus chicos vuelven a casa. Heather, llegamos. Oigan, chicos, un programa y luego a la cama, ¿bien? Sí. ¿Qué veremos? Su hijo pequeño estaba dormido. Cuando Diane visita la habitación de Heather. ¿Heather? La cama está vacía. No encuentro a Heather. Ayúdenme a buscarla ahora.
Hola. Recibí una llamada a las 10 de la noche. Diane dijo, ¿sabes algo de Heather? Y yo dije, no. Y ella dijo, no la encuentro. Le respondí, ¿cómo que no la encuentras? Se fue. ¿Cómo pudo haberse ido? ¿Segura que no fue a algún lugar? No era razonable que Heather no estuviera allí. Y Diane tenía pánico en la voz. Estaré allí en un minuto. De acuerdo, Heather desapareció. Diane necesita que vayamos a buscarla. ¿Cuánto lleva desaparecida? No lo sé, ya veremos. Mi esposo y yo salimos corriendo a la casa de Diane. Diane también llama al padre de Heather. El padre de Heather empezó a conducir a toda velocidad hacia su casa, con la sensación de que algo malo le sucedió. Él sabía que algo malo le había sucedido a su pequeña. Heather, ¿dónde estás, cariño? Vamos, no encuentro ¿A dónde se fue? Heather. ¿A dónde se fue? No lo sé. Toma esto, Diane, toma esto. Diane, entremos no la a casa. encuentro. Mi esposo, Diane y yo estábamos afuera gritando su nombre. ¡Heather! Probablemente condujimos durante 20 minutos por los campos con las luces encendidas, haciendo una búsqueda por la propiedad. ¡Heather! 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 No teníamos ni idea de que esto se iba a convertir en una pesadilla. Pensábamos que se resolvería, que Heather volvería a casa. Al ser padre, quizás puedes decir que no entiendes esto, pero puedes imaginar que es peor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Diane y Mike Church tenían 4 hijos y Heather Church era su hija mayor. Un año después de mudarse a su nueva casa, Diane y Mike se separaron y Diane se quedó en la casa con los 4 niños. Al principio de la investigación se especulaba mucho con que tal vez era una fugitiva, tal vez estaba viva en algún lugar. La mañana después de que Heather desaparece, los equipos de búsqueda y rescate llegan al amanecer y se despliegan por la pradera y también empiezan a sondear el vecindario. No hay rastros de Heather. Esto hace que los investigadores sospechen que se la han llevado a la fuerza de su casa. Diane quería entretenerse. Tomó la aspiradora y empezó a aspirar. El ayudante del alguacil salió corriendo. Y esa fue la primera vez que Diane se dio cuenta de que su casa era una escena del crimen. Le mostraré algo. No sé si es importante o no, pero vi esta ventana un poco extraña. No estoy segura. ¿Así encontró la ventana? Sí, la vi así, pero no la toqué. ¿Podrías traer al CSI? Los investigadores se dieron cuenta inmediatamente de que la mosquitera de la ventana había sido retirada de la ventana y luego colocada de nuevo, pero no asentada correctamente en el carril. Esta es la primera pista de que alguien entró en la casa. Las huellas se envían a la base de datos de la Oficina de Investigación de Colorado y no hay coincidencias. El caso nos afectó a todos a nivel personal. No se había producido un crimen así en esta comunidad, donde una niña fue secuestrada en la seguridad de su propio hogar. Heather Church era solo una joven muy inocente, una joven víctima y fue toda una tragedia. Durante 2 años, los detectives interrogan a todas las personas que conocieron a Heather. La desaparición de Heather recibió mucha publicidad y cientos de personas llamaron con pistas afirmando haberla visto en el centro comercial, en un restaurante o en un autobús. Desde el principio, los investigadores siguen todas las pistas, pero ninguna da como resultado un posible sospechoso. Se convirtió en parte de la vida que esto continuara. Era un misterio que había que resolver. ...16 de septiembre de 1993.
El descubrimiento del cráneo de Heather Church 2 años después de su misteriosa desaparición destroza a la madre de Heather, Diane. Enterarnos de que estaba muerta nos afectó a todos de tal manera que nos hirió. Habían pasado 2 años esperando tanto que nunca nos planteamos que todo terminara así. Gracias. El hallazgo del cráneo de Heather confirma que tuvo un destino violento, pero no aparecen nuevas pistas. Descubrir información que condujo a la identidad del sospechoso desde el lugar de recuperación del cuerpo fue muy mínima. Tras 2 años más a la casa de su asesino, los investigadores no están más cerca de atrapar al asesino de Heather. Pero ahora hay un nuevo alguacil en la ciudad. Sí, adelante, que suba. Hola, Lou. Me alegro de verte. ¿Cómo está la familia? Bien, bien. ¿Qué tal tú? Siéntate, toma asiento. Me alegra que me acompañes en este caso. Como alguacil recién electo, uno de mis objetivos era reunir la investigación y el equipo que resolviera el asesinato por secuestro de Heather Church. Y tuve la gran suerte de poder convencer a mi antiguo compañero de homicidios, Louis Smith, para que viniera a la oficina y dirigiera la investigación como mi capitán de detectives. Voy a presentarte a Diane. Diane, Lou. Hola, ¿qué tal? Soy Louis Smith. Es un placer. Igualmente. Cuando se encontró el cráneo de Heather Church, Louis Smith se había forjado una gran reputación por sus esfuerzos de investigación. Mi mayor preocupación era si el sospechoso seguía en nuestra comunidad. Era un caso que creo que todos queríamos ver resuelto. La única prueba física muy importante era la huella dactilar latente. Lo que lo hacía tan significativo es que aún no había sido identificado. Los antiguos investigadores habían comprobado el sistema estatal de Colorado y no hallaron ninguna coincidencia. Ahí muchas personas se detuvieron. Pero cuando Lou empezó por ahí, se preguntó cuántos sistemas de huellas dactilares existen. Y entre Estados Unidos y Canadá había 92. La primera medida del detective Smith es asegurarse de que se buscan comparaciones en las 92 bases de datos de huellas dactilares de Norteamérica. La respuesta a este misterio de 4 años llega 10 días después. John, es Louis Smith. Lou me llamó un domingo por la madrugada sobre la 1:30 a.m. Me despertó y me dijo, John, sé quién mató a Heather. Y me dijo el nombre. Esa huella dactilar estaba en los sistemas de 2 estados e identificó al sospechoso como un tal Robert Brown. Brown, un delincuente profesional, tiene antecedentes por allanamiento y robo de autos en California y Luisiana. Mientras hablábamos de los 2 estados, Luisiana y California, Colorado Springs estaba casi en línea directa entre ambos. Tienes a un delincuente convicto de paso. ¿Y dónde estaba la noche del asesinato? Para responder a sus nuevas preguntas, los investigadores no tienen que buscar muy lejos. Robert Brown vivía a solo 800 metros de la casa de los Church. En efecto, era el vecino más cercano a Heather. Literalmente podías estar en la casa de Robert Brown y ver en línea de visión la casa de los Church, incluido el camino de entrada donde su madre aparcaba el auto. Empezamos a vigilar la casa de cerca para determinar qué auto conducía, cuáles eran sus pautas. Sospechábamos que podía tener armas en la casa.
Queríamos intentar evitar una situación de rehenes y lo ideal era separarlo de la residencia donde pudiera haber pruebas físicas para que no destruyera las pruebas ni se hiciera daño a sí mismo. Y mientras vigilábamos la casa, esa mañana, el sospechoso acabó marchándose. Los investigadores siguieron a Robert Brown hasta una tienda de artículos en el centro de Colorado Springs. Esperaron a que saliera de la tienda, le dieron el alto y lo arrestaron. Quedas arrestado por el asesinato de Heather Church. No he asesinado a nadie. Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas será utilizado en tu contra ante un tribunal. Tienes derecho a un abogado durante cualquier interrogatorio. ¿Fuiste hasta su casa? No. ¿Nunca? No lo creo. Bien, de acuerdo. Cuando Robert Brown mintió sobre su presencia en la residencia Church, cosa que pensamos que haría, fue un hito importante en la investigación. Sabíamos que habíamos superado un obstáculo. No tenía ningún motivo para estar allí. Le iba a resultar muy difícil explicar ante un tribunal por qué su huella dactilar estaba en el lugar de los hechos, y menos aún en el punto de entrada. Vinimos con una orden de detención contra ti. Tenemos tus huellas dactilares en el interior de la casa. No creo que tengan huellas mías porque no es posible. Pueden ser las de alguien parecido, pero no las mías. Puedes tomar las mías y compararlas. Las hemos comparado varias veces. Tenemos tus huellas dactilares de la policía de Luisiana y ahora te digo que son tuyas. Mira lo que nos enfrentamos. Parte parece real, pero también un disfraz. Mientras los investigadores interrogan a Brown en la oficina, los detectives registran su vivienda. Encuentran muchas armas, videos pornográficos y ropa infantil. Hallamos una cantidad considerable de bienes robados. Luego descubrimos que habían sido sustraídas de viviendas de la zona de Black Forest. Las pruebas sugieren que Brown estuvo robando en las casas de sus vecinos durante algún tiempo, pero nada que indique que tuviera un motivo para asesinar. Luego empezamos a idear nuestro enfoque de la investigación para acudir a los tribunales. Parte de ello consistía en buscar otros indicios de malos actos o actos relacionados que pudiéramos presentar en la acusación. Los investigadores sospechan que Brown es más de lo que saben. Un detective de la oficina del condado de El Paso se dirige a Coshara, Luisiana, para indagar en su pasado. Robert Brown es el menor de 9 hermanos. Su padre fue ayudante del comisario en Coshara y su hermano fue policía estatal de Luisiana. Estuvo casado 5 veces. ¿Lo hacía siempre? Sí, la semana después de casarnos. Está loco. Muy mal genio. Todas sus mujeres le tenían terror. Y sus matrimonios duraron muy poco tiempo. Algunos de esos matrimonios duraron un par de meses. A una le puso un arma en la cabeza y apretó el gatillo. Me dio un susto de muerte. Y me pidió asesinarlo. Todas lo describían como alguien que no podía controlar su temperamento. Explotaría a la menor cosa. Me golpeó porque olvidé poner una cuchara en la salera. Es la mano derecha del diablo, eso es lo que es. Llámeme cuando toque el interruptor. Quiero verlo freírse. Los detectives se enteran de que la brutalidad rodea a Robert Brown y lo ha hecho durante mucho tiempo. Al principio de la investigación pensamos que había muchas probabilidades de que se tratara de un hombre muy violento. Una mujer que vivía al lado de Brown desapareció y nunca la encontraron. Era una camarera de 27 años, Tammy Dumar. Otra mujer que también vivía junto a Brown en Coshara, Luisiana, fue asesinada en su cama. Rhonda Lynn, de 21 años, es apuñalada 12 veces con un destornillador. Su asesinato nunca se resolvió. Y fue el primer indicio de que tal vez teníamos entre manos a un asesino en serie.
Los escalofriantes detalles descubiertos en Luisiana confirman los peores temores de los investigadores. Brown es un depredador de primera clase. El detective Lou Smith da a Diane Church la noticia de su detención. Hemos encontrado a la persona que asesinó a su hija. Es un sujeto llamado Robert Brown. La buena noticia es que está encerrado. No va a hacerle daño a nadie más. Estará encerrado mucho, mucho tiempo. Era una niña buena. No se merecía esto. No es justo. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Dígame. Odio a ese hombre porque tuvo que llevarse a mi bebé. Diane estaba tan enfadada por lo que ese hombre le hizo a su hija. Y todavía hay destellos de esa ira que aparecen en el rostro de Diane cuando hablamos de esas cosas. Mientras Brown permanece entre rejas a la espera de juicio, los investigadores no pueden evitar preguntarse si el asesinato de Heather y la espeluznante matanza de Luisiana son solo la punta del iceberg. ¿Y bastarán las huellas dactilares de Brown para encerrarlo? Lou tenía la certeza de que era un asesino en serie y de que había otros cadáveres. Me golpeo porque olvidé poner una cuchara en la salsera. Puso el arma en mi cabeza y apretó el gatillo. Es la mano derecha del diablo. Quiero verlo freírse, freírse. Basándose en los informes de las exmujeres de Robert Brown, las misteriosas muertes de sus vecinos y sus huellas dactilares en la casa de Heather Church, los detectives están seguros de que tienen a un monstruo bajo custodia. Está claro que la prueba física más importante contra Brown era la huella dactilar, y ayudó el hecho de que fuera 2 veces un convicto que vivía tan cerca de la víctima la noche del asesinato. Y pensamos que el caso merecía la pena de muerte. Antes de que los investigadores interroguen a Brown sobre otros asesinatos que pudiera haber cometido, quieren conseguir una condena en el caso de Heather Church. El abogado defensor se presenta con la oferta de culpabilidad. ¿Va a retirar la pena de muerte de la mesa? Sí. La muerte sería rápida. Mi cliente se declarará culpable del asesinato de Heather Down Church si retiran la pena de muerte. ¿Lo harás? Así es. No creo en la pena de muerte, pero quiero que se pudra. Quiero que pague por lo que le hizo a mi niña. Los padres de Heather no estaban a favor de la pena de muerte. Así que teniendo esa oferta en la mano y con los padres animándonos firmemente a aceptarla, decidimos hacerlo. ¿Sí pueden hacerlo? Haremos todo lo posible. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Gracias a ambos. De nada. Brown fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia, cuando ocurre algo así es cuando puede empezar la sanación. Hay cierto grado de cierre. Pero una tragedia como esta nunca desaparece. Los restos de Heather son enterrados. Pero para el alguacil John Anderson, el caso está lejos de resolverse. Sin la pena de muerte, Robert Brown podría salir libre algún día. Hablé varias veces de lo importante que sería conseguir una segunda condena por asesinato contra Brown en caso de que hubiera apelación y perdiéramos el primer caso para que supiéramos que este violento asesino no volvería a salir a la calle. El alguacil de casos pide que investiguen más a fondo la vida y las muertes en torno a Robert Brown. Los miembros de los casos de John Anderson son Scott Fisher, que es un editor de diarios retirado, Lou Smith, que es el investigador de homicidios retirado que resolvió el caso de Heather Church, y Charlie Hess,
que ha tenido varias carreras, pero sobre todo como agente del FBI y como agente de la CIA. Scott le preguntó a Lou, ¿en alguno de los casos en los que has trabajado, has tenido algún asesino en serie? Y Lou respondió inmediatamente. Por supuesto, dijo, Robert Charles Brown. La decisión de perseguir a Brown es doble. Poner fin a los asesinatos sin resolver y asegurarse de que Robert Brown nunca vuelva a salir libre. ¿Podemos trabajar con algo de esto? Se reúnen con frecuencia en un café de Colorado Springs. Los investigadores revisan el expediente de Brown y descubren que ha escrito algunas cartas crípticas al fiscal en las que insinúa la existencia de otras víctimas. La primera carta de Brown al fiscal del distrito dice: a quien corresponda, en las turbias y plácidas profundidades, bajo el fango fresco y acariciador, yacen 7 oportunidades de oro. Oportunidades perdidas. Y después de todo, firma cariñosamente: Robert Brown. Los investigadores están desesperados por averiguar lo que pueden sobre las llamadas oportunidades de oro de Brown. Charlie escribió una carta a Brown y él respondió: no estoy seguro de que alguien crea lo que hizo. 7 vírgenes sagradas, sepultadas una al lado de la otra. Las menos dignas están dispersas a lo ancho. La puntuación es tú 1, el otro equipo 48. También adjunta a esta carta un pequeño mapa de varios estados en los que escribió números. Aunque la policía se niega a revelar el mapa de Brown, se sabe que incluye números que implican el cuerpo de 48 víctimas en 9 estados. Brown afirmaba que había asesinado a 48 personas. Eso fue chocante y mucho más allá de lo que habíamos considerado una posibilidad en este caso. Pero, por supuesto, nos intrigó. Si Brown dice la verdad, los investigadores de casos sin resolver creen que podría ser uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de los Estados Unidos. 30 de marzo del año 2000. Desde su celda, el asesino convicto Robert Brown envía cartas crípticas al fiscal del distrito del condado de El Paso, en Colorado. En ellas insinúa haber asesinado a 4 docenas de personas. Los investigadores no sabían si Brown solo estaba jugando con ellos o si tenía información que divulgar. Necesitamos entrar en su mente. Cuando las cartas de Brown empezaron a llegar, todo fue un periodo de emoción. Brown escribe una carta a los investigadores de casos, invitándolos a un hipotético viaje de la muerte. En el caso de una mujer, solo dice el nombre de una ciudad. Dice Flatonia, Picayelo y Éter. En efecto, una mujer ha sido asesinada y arrojada a las afueras de Flatonia. En otro caso, menciona a un cuerpo hecho pedazos cerca de Houston. Y descubren que sí, que una mujer había sido descuartizada y habían arrojado trozos de su cuerpo. Brown confiesa que asesinó a su vecina apuñalándola hasta la muerte en Luisiana, su ciudad natal. Y afirma haber asesinado a una adolescente y una de las cosas inquietantes es que afirma que la estranguló. No pudimos relacionar muchos de los cuerpos con él, pero nos dio 25, 26 y 27 de algunos detalles y al menos de 9 estábamos seguros de que él los hizo. Ninguno de los casos tiene las pruebas físicas necesarias para condenar a Brown por los crímenes. Aunque esté encerrado de por vida por el asesinato de Heather Church, los investigadores quieren pruebas concretas que vinculen a Brown con otro. De esta forma, nunca será puesto en libertad.
Charlie sabía cómo entrar en la mente de alguien, hacer que se relajara y pensara en él como un amigo perdido. Era excepcional haciendo eso. Ellos encuentran su oportunidad en una de sus cartas enigmáticas. Si conduces hasta la zona de anotación en un Grand Am blanco, el marcador podría ser de 9 a 48. Eso completaría el miedo de casa. Atentamente, Robert Brown. Postdata. Diciembre o enero de 1987 o 1988. Grand Am blanco, Colorado Springs. El Grand Am es una pista concreta que los investigadores pueden seguir. Era un caso de Colorado Springs y la ciudad no podía aportar nada de sus archivos. Así que nos desesperamos por eso. Él apodó a la de Colorado Springs la señora de Grand Am. Scott, Lou y yo estuvimos hablando de que necesitábamos esto para poder identificar quién era la dama, porque Robert nunca habló de nombres. Resolver un desconocido caso en Colorado Springs relacionado con una supuesta dama del Grand Am resulta casi imposible. Después de que Charlie le enviara lo que yo llamé una carta de Vera a Jesús diciéndole que se callara, recibimos una respuesta que Brown envió diciendo que la esposa de un soldado desapareció. Y añadió una cosa al final. El Departamento de Sanidad es muy eficiente. Iba soltando en pequeñas piezas las pistas. Charlie Hess está desesperado por enfrentarse a Brown cara a cara. ¿Sabes quién soy? Al que le has estado escribiendo este tiempo. Es un gran placer. A veces no vale conocer a las personas de aquí. Muchos piensan que estoy loco por venir a hablar contigo, pero creo que eres interesante. Sé lo que quieres. ¿Te importa si te hago preguntas sobre las cosas que mencionas en tus cartas? En esta visita, Brown no responde a las preguntas de Charlie. Después de un tiempo de mi visita a Robert, uno de los detectives estaba revisando los autos robados y se dio cuenta de que un número de bastidor no coincidía con la secuencia normal. Bueno, las pistas están ahí. Las pistas están ahí. Y ya sabes, la gente tiene tendencia a no prestar atención. Pero están ahí. Él tiene el número de bastidor y puede llamar a alguien. Ese número de bastidor va a servir. Finalmente, localizaron al propietario en Florida. Lo llamaron y le preguntaron, ¿tuviste un Grand Am blanco? Y él respondió sí. Le preguntaron, ¿alguna vez te lo robaron? Dijo sí. Le preguntaron, ¿tuviste alguna esposa o una novia que desapareció? Y comenzó a llorar. Dijo, sí, mi esposa. Otra víctima. Vamos por él. Y supieron que habían encontrado a quien buscaban. Con un nuevo cargo de asesinato por la muerte de la señora del Grand Am, los investigadores esperaban mantener a Brown entre rejas para siempre. Estábamos muy emocionados porque nos parecía que se trataba de un asesinato del que nadie sabía. 10 de noviembre de 1987. La dama de Grand Am era una señora joven. Solo tenía 15 años. Era una chica latina muy guapa. Estaba casada con un soldado destinado a Fort Carson. Él se había llevado a su bebé a casa de sus padres fuera del estado e iban a terminar divorciándose.
El esposo tomó al niño y voló a Miami, sin saber que esa sería la última vez que vería a su esposa. La llamó una vez y pudo hablar con ella. Volvía para una reconciliación, pero no volvería a verla. Se suponía que ella lo tenía que buscar en el aeropuerto y no apareció. Cuando él volvió al apartamento, el esposo de la víctima descubrió que ella no estaba en ninguna parte, pero toda su ropa estaba allí. Encontró el apartamento en desorden. Faltaba el televisor. Fue a su auto para dar una vuelta e intentar encontrarla. El auto desapareció. Él llamó a la policía para denunciar su desaparición y al principio, al verlo, lo consideraron posible sospechoso. ¡Quiero ver sus manos! ¡Arriba! Su vida fue completamente destruida por esto. Charlie Hess y Scott Fisher se reúnen con el asesino convicto Robert Brown para decirle que han averiguado la identidad de la dama del Grand Am. Sabemos algo al respecto. Seguro que hay algo más importante que quieras contarme. ¿Qué me contarías al respecto? Brown podía causarte escalofríos. Era una persona muy intimidante. Conozco al esposo de esta mujer. Hablé con él. ¿Tienes algo que añadir a esto? ¿La del Grand Am? Sí. Brown accede a contarles cómo la asesinó. ¿Hablaste con él? Bien. Fue a la tienda y me coqueteó. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Tiempo sin verte. ¿Tienes planes esta noche? No, nada. Vamos. Ella le dijo que se divorciaría de su esposo, que no estaba en la ciudad. Le indicó más o menos que estaba interesada en Brown. Te diré algo. Vuelve en 15 o 20 minutos. Habré terminado y podremos divertirnos. Sí, genial. Iba a traer el nuevo Grand Am, buscó a Robert y fueron al cine. Bien, adiós. Adiós. Es una decisión de la que la joven no vivirá para arrepentirse. El asesinato de Heather Church en 1991 ha puesto a los investigadores de Colorado tras la pista de Robert Brown, posiblemente el peor asesino en serie de Estados Unidos. Para evitar que Brown salga de la cárcel, las autoridades tienen que atraparlo por un segundo cargo de asesinato. El asesinato de la víctima, dama del Grand Am. Ya tenemos una víctima, tenemos un nombre y por fin Charlie puede presentar a Brown como un gran caso resuelto, a excepción del cuerpo desaparecido. Sí, ya recuerdo. Sabía que su esposo no estaba en la ciudad porque lo dijo. Así que la convencí para tener una cita. Fuimos al cine. Después de la película comieron algo. Después, Robert la llevó a su apartamento y tuvieron relaciones sexuales. Después de algunas relaciones, la estrangulé. Ella estuvo en su apartamento muerta toda la primera noche. Y él se fue a la cama como si fuera una noche cualquiera. Veamos. A la mañana siguiente la arrastré hasta la bañera y la piqué.
La guardé en bolsas, la llevé al contenedor y... Ese departamento de saneamiento es muy fiable. Sabía que el camión de la basura vendría al día siguiente a vaciar el contenedor. Obviamente ella acabó en algún vertedero. Después de asesinarla, Robert siguió utilizando el mismo Gran Am durante varios días. Sabía cuándo volvería, así que conduje el auto un par de días. Y aparqué el auto donde lo encontraría. El esposo ve su Gran Am. Él entra en la tienda donde trabaja Robert Brown y utiliza el teléfono público para llamar a la policía e informar que encontró su auto. Es un Gran Am blanco. Está en la esquina de un edificio de apartamentos. No sabe que el hombre que asesinó a su esposa está detrás del mostrador. Le oí llamar histérico hablando de cómo encontró el auto. ¿Qué más ocurrió después? Es todo. Robert Brown estaba dando detalles que solo un asesino conocería. No podía estar inventándose los detalles relativos a nuestra víctima de Colorado Springs. Así que sí estábamos convencidos de que decía la verdad y era aterrador. Ahora los investigadores tienen suficiente para asegurarse de que Brown nunca salga de prisión. Cuando Brown miró a Charlie a los ojos y le dijo, déjenme salir de prisión, asesinaré a alguien en 2 semanas. Lo creo capaz de hacerlo y no tengo dudas de que lo haría. El 27 de julio de 2006, Robert Brown se declara culpable del asesinato de la dama del Gran Am. Afuera del tribunal, el esposo de la víctima se reúne con su hija. Durante 18 años, la hija pensó que su padre había asesinado a su madre. Fue un momento muy emotivo porque ambos hicieron que los 4 o 5 años que invertimos en este caso valieran la pena. Brown le hizo daño a tantas familias que me alegré de que el caso de Heather pudiera ser el último y que nunca más estaría en libertad. Robert Brown nunca mostró ningún sentimiento sobre los asesinatos que había cometido. Ah, sí. ¿Hay algo más que puedas contarme? Él proporcionó en última instancia información entre 22 o 23 asesinatos. Y eso fue antes de que detuviéramos las comunicaciones. Eso fue todo lo que nos dio. Muchos de los casos de asesinato denunciados por Robert Brown han estado abiertos y bajo investigación. 7 vírgenes sagradas, sepultadas una al lado de la otra. Las menos dignas están dispersas a lo ancho.